la audiencia. Bien. Concluido el receso decretado, advierto la presencia de nuevos sujetos procesales. Fiscalía, identifíquese, por favor. Buen día. Gracias, señoría. Buen día. Comparece ante usted Vanessa Ilse Becerril Florencio. En mi calidad de agente del Ministerio Público, me identifico con gafete institucional con número de clave TAMP 3063, expedido por la institución a la que represento, así como con cédula profesional con número 12.360.082, señalando como domicilio para ir a recibir notificaciones el ya señalado por mis homólogos. Es cuanto. Gracias. Bien, por identificada. Señores defensores, buen día. Buenos días a todos. Comparece Raúl Abelardo Contreras González, con cédula profesional, en calidad de abogado defensor, con cédula profesional número 10524370 y datos de registro y localización ya previamente registrados. Bien, muy amable. Buenos días, señoría. Comparece el licenciado en Derecho, Eduardo Lomé Ortiz, en calidad de abogado defensor particular, y con mis datos de identificación y notificación no han variado, señoría. Muchas gracias. El señor imputado, díganos su nombre, por favor. Adolfo Vidal Baruch. Gracias, señor Adolfo. Se tiene por identificado y en este tenorísimo convergen las condiciones necesarias para desarrollar la presente audiencia. Esta audiencia tiene por objeto resolver su situación jurídica, señor Adolfo, por lo cual presta atención a lo que en este momento referirá este juzgador. Esta resolución la emitiré a través de un lenguaje entendible, un lenguaje accesible para que pueda tener comprensión con respecto a la decisión que en este momento toma este juzgador. Es así, señor Adolfo, que en principio me he estimado competente para haber conocido y resuelto del presente asunto, toda vez que se satisface tanto el elemento objetivo como el subjetivo de la competencia, es decir, esta facultad que tiene este órgano jurisdiccional para tomar conocimiento de este hecho que ha sido puesto en mi consideración y dirime así la controversia suscitada en el mismo. En su vertiente objetiva, esta competencia se ve satisfecha en principio en razón de materia y ello derivado a que el hecho delictuoso por el cual se solicitara la vinculación a proceso por parte del agente del Ministerio Público está asignado a un juzgado especializado en materia penal. Está previsto en una ley de carácter concurrente que es de conocimiento de esta autoridad del fuero común, toda vez que no se actualiza ninguno de los supuestos que prevé el artículo 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial para la Federación. Por ello, me he estimado competente en razón de fuero y materia. Tocante al territorio, es decir, al ámbito de aplicación espacial de la ley penal, es que este evento acontece en el municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México, lugar dentro de la circunscripción geográfica donde este juzgador ejerce sus facultades, al tenor de lo que prevé la Ley Orgánica del Poder Judicial para el Estado de México. Se ve satisfecho el ámbito de aplicación temporal de la ley penal, por cuanto hace la forma de consumación permanente de este evento delictivo. El mismo acontece en fecha 3 de septiembre de año 2023, por lo cual es aplicable la Ley General para prevenir y sancionar delitos en materia de secuestro, así como el Código Penal Federal en su carácter sustantivo y el Código Nacional de Procedimientos Penales en su aplicación de naturaleza adjetiva. Finalmente, tengo conocimiento de que usted, señor Adolfo, es una persona mayor de 18 años, por lo cual estimo es un sujeto de derecho penal, colmándose así el ámbito de aplicación personal de la ley. Se justifica, señor Adolfo, también la competencia en su aspecto subjetivo, ello derivado a que ninguno de los sujetos procesales que han intervenido hasta este momento en el proceso han planteado alguna de las causales de recusación que prevé el Código Nacional de Procedimientos Penales. Este juzgador tampoco ha advertido algún motivo por el cual deba de excusarme del conocimiento de los presentes hechos, por lo cual estimo existe legitimación para conocer y resolver del presente asunto. Ahora bien, señor Adolfo, esta resolución de término constitucional se fundamenta principalmente en dos dispositivos legales. El primero de ellos lo es el artículo 19 constitucional, y esto en relación con los diversos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Estos numerales, estos preceptos legales, establecen la serie de exigencias que se deben de satisfacer hacia con este juzgador de control a efecto de poder emitir un auto de término constitucional como lo que acontece en este momento. Siendo que como una primera exigencia de forma de lo que prevé el artículo 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, es hacer patente los datos personales del imputado, quedando justificado en el caso que nos ocupa que usted, señor, ha de responder al nombre de Adolfo Vidal Baruch, que con respecto a su información personal, esta ha de obrar en resguardo, por así haber sido su deseo desde audiencias próximas pasadas. Ahora bien, en continuación con las exigencias de lo que prevé tanto el texto constitucional como el Código Nacional de Procedimientos Penales,
Lo es en principio que se haya formulado imputación en su contra, acto procesal que ocurrió en segmento inicial en el cual el agente del Ministerio Público ha tenido a bien comunicar cuál es el hecho delictuoso que se investiga en su contra. Una vez acontecido este acto procesal, este juzgador le ha hecho saber a usted, señor Adolfo, que ha tenido la posibilidad de declarar o bien de guardar silencio con respecto al hecho atribuido. Se le han hecho ver las consecuencias jurídicas de cualquiera de la decisión que usted, señor, llegara a tomar, e inclusive se le ha permitido comunicarse de manera privada con su defensor para decidir esta situación, a lo cual usted ha hecho patente que es, en principio, su deseo no declarar con respecto a los hechos, más sin embargo, en segmento de data 14 de febrero de esta nulidad, ha tenido a bien emitir declaración con respecto a los mismos, por lo cual le refiero nuevamente que la información aportada ante este juzgador podrá ser utilizada al momento de la emisión de la presente resolución. Ahora bien, señor Adolfo, como una exigencia de fondo, como un requisito esencial sustancial que prevé tanto el texto constitucional como el Código Nacional de Procedimientos Penales, lo es que converjan datos de prueba. Estos datos de prueba deben revestir las características de ser idóneos, de ser pertinentes y que en su conjunto han de generar suficiencia, en primer término, para tener por justificado en un mínimo grado de razonabilidad la existencia de un hecho delictuoso. Y en segundo término, para justificar en grado de probabilidad, y aquí quiero que me preste mucha atención, señor Adolfo, porque en este momento tan prematuro del proceso, la ley únicamente exige un mínimo grado de probabilidad de que usted hubiese podido haber intervenido en la comisión o realización del mismo. Es al tenor de ello que el agente del Ministerio Público ha puesto en mi conocimiento un hecho circunstanciado, hecho que se tiene por reproducido, es del conocimiento de las partes, ha quedado videograbado el señor Adolfo, y que lo sustancial establece que en fecha 3 de septiembre de año 2023, la víctima con identidad resguardada aproximadamente a las 3 horas con 30 minutos, acude a un inmueble ubicado en la calle Miguel Alemán Valdés, sin número, en la colonia Álvaro Obregón, el municipio de San Mateo Atenco, en el Estado de México, que ahí se encuentra un bar que ingiere cervezas. Al solicitar la cuenta de su consumo, le cobran la cantidad inicial de 1,500 pesos. Por ello, la víctima refiere al mesero que pagaría con tarjeta de débito, mencionándole que la cantidad correcta lo sería de 3,500, refiriéndole a la víctima que debería verificar sus notas, por lo cual, aproximadamente a las 4 horas con 50 minutos, el investigado Adolfo Vidal Baruch se acerca, priva de la libertad a la víctima con el mesero, que lo llevan a un cuarto del establecimiento en donde llegan dos sujetos más y le refieren que debería pagar la cuenta de 31,000 pesos. Por lo cual la víctima les menciona que les pagaría por transferencia, indicando que era una exageración lo que le estaban cobrando si solo se había tomado 2 cervezas y 2 copas que le invitó a una chica del lugar. Por lo cual la víctima les solicita a los activos que pusieran a cargar su celular para que les pagara por transferencia, sometiéndole a la víctima, diciéndole: ya cálmate güey y coopera, no te pongas pendejo, siendo que Adolfo Vidal Baruch y el mesero, quienes se apoderan de las pertenencias de la víctima, que lo fueron un celular iPhone 13 Pro Max con número telefónico ya referenciado que estaba cargando, diversos objetos como un reloj de la marca iPhone Watch, chaleco de piel con emblemas de Harley Davidson, anillo de graduación, así como una pulsera con emblemas de la marca Emporio Armani, cartera con diversas identificaciones como tarjetas de débito, membresía de Sam's Club, diversas tarjetas, documentos personales y la cantidad de 5,000 pesos. Al tener en su poder los activos del celular de la víctima, ingresan a la aplicación de la banca móvil con la finalidad de conocer el dinero que tenía la víctima. Se apoderan de la cantidad total de 51,200 pesos de la tarjeta de crédito. Después de efectuar el robo y mantenerlo privado de su libertad por casi 2 horas, los activos liberan a la víctima aproximadamente a las 6 horas con 30 minutos de esa misma data. A este hecho, señor Adolfo, que el agente del Ministerio Público atribuye en su contra, el fiscal estima se ve actualizado la hipótesis delictiva de secuestro exprés, con la finalidad de cometer el delito de robo. El mismo
previsto y sancionado por los numerales 9, fracción primera, inciso D, 10, fracción primera, incisos B y C, ellos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, que es reglamentaria de la fracción 21ª del artículo 73 constitucional y en concordancia con los diversos 6, 7, fracción segunda, 8 y 13, fracción tercera, ellos del Código Penal Federal. Hecho circunstanciado, señor Adolfo, que por cuanto hace la clasificación jurídica que ha aportado el agente del Ministerio Público, en este momento tan temprano del proceso, este juzgador estima que sí se cuentan con datos de prueba idóneos, pertinentes y en conjunto suficientes, al menos, y aquí quiero que sea muy enfático y me comprenda, señor Adolfo, al menos para justificar en un mínimo grado de razonabilidad la existencia de un hecho delictuoso y que, al menos con la más remota probabilidad, usted hubiese podido haber intervenido en el mismo. Lo cual le quiero aclarar, no significa que usted sea responsable penalmente del mismo, sino que únicamente su servidor estima que sí es pertinente que continúe en investigación el caso que nos ocupa. Habiendo aclarado ello, señor Adolfo, es que a esta conclusión arriba su servidor en este momento tan prematuro del proceso, derivado a los datos de prueba que ha expuesto el agente del Ministerio Público, los cuales se advirtieron idóneos, pertinentes y en conjunto suficientes para corregir esta situación. Datos de prueba que se tienen por reproducidos en todos sus términos, también son del conocimiento de las partes, han quedado videograbados y que en lo sustancial es unitario, únicamente me pronunciaré con respecto al contenido de los mismos. Siendo que, en principio, de manera toral, de manera fundamental, señor Adolfo, se cuenta con respecto a la entrevista de la víctima, así como diversas ampliaciones, elemento de prueba que genera convicción hacia con este órgano jurisdiccional, es un dato de prueba idóneo, toda vez que es aportado por la persona que resiente de manera directa el evento delictivo que en este momento se ve investigado. Esta víctima es quien pone en conocimiento las circunstancias de modo, tiempo y lugar en las que acontece el evento delictivo. Él sostiene categóricamente que se encuentra en ese establecimiento comercial, que está próximo a pagar la cuenta y que, al tener discrepancia con respecto al monto de la cuenta, es que lo llevan a la parte posterior de ese lugar, que ahí le requieren una cantidad aún mayor, le desapoderan de diversas pertenencias, se realizan una serie de transferencias y que posteriormente establece este pasivo, le dejan en libertad. Sostiene medias filiaciones con respecto a las personas que intervinieron en ese hecho. Al tenor del mismo se puede establecer esa dinámica fáctica que establece la víctima en sede ministerial y genera convicción ello hacia con este juzgador. Esa entrevista de la víctima permite establecer cuándo pasó ese evento delictivo, de qué manera es que acontece el mismo y de igual manera la locación en la que ocurre tal evento. No se encuentra controvertida de manera objetiva la entrevista de la víctima en sede ministerial. Posteriormente, en diversas ampliaciones, establece los diversos movimientos que se realizaron en su cuenta bancaria, establece incluso estados de cuenta con respecto al mismo para poder justificar su entrevista en sede ministerial de carácter inicial. Elemento de prueba que genera especial convicción hacia con este órgano jurisdiccional, toda vez que es el punto de partida con respecto al evento delictivo que en este momento se encuentra en estudio, aunado a que no queda justificado algún motivo de odio, de animadversión, de rencor o cualquier otra circunstancia de naturaleza subjetiva con la que se hubiese podido conducir la víctima en sede ministerial, sino que con respecto a sus entrevistas, estas no se encuentran aisladas, sino que en principio ven soporte con respecto al informe suscrito por Cristal Peña Flores de fecha 3 de septiembre de esta anualidad, en la cual nuevamente se corrobora la dinámica fáctica del evento delictivo, toda vez que a este agente de investigación se le pone en conocimiento tal circunstancia. Sustancialmente a ello se suma, señor Adolfo, la inspección del lugar de hecho, elemento de prueba que también se advierte idóneo, es aportado por un elemento de investigación en ejercicio de sus funciones y que al tenor del mismo se puede establecer identidad con respecto a
la circunscripción territorial en la que acontece este evento delictivo. Se puede generar identidad con respecto a esa circunstancia espacial en la que ocurre el mismo, ello es coincidente con lo que ha planteado la víctima en su entrevista inicial y que por ende también genera convicción hacia con este juzgador. A ello también se suma, señor Adolfo, la inspección del teléfono celular realizado por Cristal Peñaflores, por cuanto hace al teléfono de la víctima, y el informe de policía de investigación suscrito por dicho elemento. Datos de prueba que también se advierten idóneos son aportados por agentes de investigación en ejercicio de sus funciones. Con respecto a los mismos se puede generar identidad en principio por cuanto hace a los movimientos bancarios que se advierten de ese teléfono celular y que posteriormente se advierte esos estados de cuenta con respecto a las transferencias bancarias. Ellos vienen a corroborar sustancialmente lo que ha planteado el pasivo en su entrevista inicial, puesto que es categórico en señalar que al haber estado privado de su libertad en la parte trasera de dicho establecimiento comercial, aunado a que se desapodera de diversas pertenencias, se realizan una serie de depósitos que provienen de diversas cuentas bancarias hacia diversos destinatarios. En ese tenor, estos elementos de prueba permiten justificar, al menos en este estadio procesal, esta situación y generar convicción hacia con este juzgador. A ello, señor Adolfo, se suma la resolución de cateo, así como los diversos informes emitidos por el perito criminalístico y fotografía Víctor Carreón Álvarez, elementos de prueba que generan convicción también en este juzgador por cuanto hace a la resolución de cateo. Es un elemento de prueba idóneo toda vez que es un acto de investigación que ha requerido el control judicial previo y que se encuentra contemplado en la legislación adjetiva en materia penal. Al tenor del mismo se puede establecer la existencia de dicho lugar, las características del inmueble y de igual manera la permisión con respecto a localizar diversos indicios con motivo del lugar de los hechos. Es entonces cuando existen los informes periciales suscritos por Víctor Carreón Álvarez en fotografía, criminalística, respectivamente. Elementos de prueba que también generan convicción hacia con este órgano jurisdiccional, toda vez que se advierte la práctica con respecto a esta diligencia de cateo, se advierte la inspección del lugar de los hechos, los diversos indicios que pueden ser encontrados en dicho lugar, la descripción con respecto a los mismos y finalmente la fijación fotográfica y en video que se realiza con respecto a esta diligencia. Elemento de prueba idóneo es aportado por un experto en su respectiva área de competencia y que al tenor del mismo se establece a la óptica de este juzgador el punto de partida con respecto a la línea de investigación que se colige con respecto a usted, señor Adolfo. Estos elementos de prueba generan convicción hacia con este juzgador, toda vez que tampoco han sido controvertidos de manera objetiva. A ello se suma, señor Adolfo, los diversos informes que pueden ser aportados por parte del agente de la investigación en su proposición de vinculación a proceso, en principio con respecto al informe de Ricardo Cabrera Correa. Elemento de prueba se advierte idóneo, es aportado con respecto a la autoridad correspondiente para poder soportar una información de tal naturaleza y con respecto a la misma se plantea la licencia de conducir de usted, así como diversa documentación. Se suma el informe de Policía de Investigación que reviste Óscar Cruz Alcántara, en el cual se consulta la plataforma Suice, donde se advierte su nombre así como diversos datos personales, y posteriormente el informe de Policía de Investigación, donde se refiere domicilio, imágenes fotográficas y demás con respecto a los mismos, y finalmente un nuevo informe de 15 de noviembre de año 2023 por Cristal Peñaflores, en el cual se aporta información con respecto a la licencia de conducción de usted, señor Adolfo. Elementos de prueba que se han advertido idóneos. De igual manera, se estima que con respecto a los mismos son aportados por elementos de investigación en el ejercicio de sus funciones y con ellos se puede allegar información con respecto a usted, señor Adolfo Vidal, información
que deviene precisamente a ese cateo en el cual se ha estimado la existencia de un vehículo automotor, que con respecto a las placas de circulación se pide información con respecto a las mismas y que finalmente, al tenor de estos elementos de prueba, se puede justificar, al menos en ese estadio procesal, identidad con respecto a la persona a quien se encontraban las placas en referencia. Ahora bien, señor Adolfo, los siguientes elementos de prueba son los que a la óptica de este juzgador justifican, al menos en este momento tan prematuro del proceso, la mínima posibilidad que exige la ley para poder continuar en investigación el presente asunto. Ello es, estos elementos de prueba se analizarán en conjunto y lo son el informe de Cristal Peñaflores, donde se informa que se han solicitado diversas imágenes fotográficas con la finalidad de personas que contaran con las mismas características de usted, señor Adolfo, la diligencia de reconocimiento de persona por fotografía, la entrevista de la víctima y finalmente el informe pericial en criminalística de campo. Estos elementos de prueba, que en este momento se estudiarán en conjunto, se advierten idóneos por cuanto hace al informe de policía de investigación. Es un elemento de prueba idóneo, es aportado por un elemento de investigación en ejercicio de sus funciones y que con respecto al mismo se allega la autoridad investigadora con respecto a diversas imágenes que a la postre servirán como motivo de la diligencia de reconocimiento con persona. Estas imágenes no han sido controvertidas de manera objetiva, generan convicción hacia con este juzgador por cuanto hace a la diligencia de reconocimiento de persona. De manera toral, señor Adolfo, es el elemento de prueba que a la óptica de este juzgador permite justificar la probabilidad de su intervención en el presente asunto. En principio es un elemento de prueba idóneo, es un acto de investigación que está previsto en términos de lo que prevé el numeral 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, a tenor de lo aportado por el representante social, se surte con respecto a las exigencias de legalidad que colige la legislación adjetiva en cuestión. Al tenor del mismo, señor Adolfo, es que este unitario estima una imputación firme y categórica en su contra, como la persona que en esa data, 3 de septiembre del año 2023, en conjunto con diversas personas, privaran de la libertad a este pasivo para generarle el apoderamiento de diversos objetos materiales. Esta imputación firme y directa que se colige con respecto a esta diligencia de reconocimiento de personas no está controvertida de forma objetiva, genera convicción hacia con este juzgador, máxime que este unitario, le reitero, no advierto con respecto a la víctima alguna cuestión de animadversión, de odio, cualquier otra circunstancia que permitiera demeritar su dicho, sino que es conteste, conforme a lo que ha aportado el agente del Ministerio Público en la exposición del elemento de prueba, que al tener a la vista diversas fotografías que se advierte, o al menos no fuese controvertido, no tuviesen características similares y que dicha diligencia fuese practicada en términos de ley, es que este pasivo sostiene una imputación firme y directa en su contra, la cual no ha sido desvirtuada de manera objetiva en este estadio procesal. Finalmente, con respecto a la entrevista de la víctima, permite sostener la existencia de dicha diligencia de cateo, el reconocimiento de la fotografía número 4 que aparentemente correspondía a usted, y se cuenta con el informe pericial en criminalística de campo, el cual es suscrito por Víctor Carreón Álvarez. Es un dato de prueba idóneo toda vez que es aportado por un experto en su respectiva área de competencia, y al tenor de la misma se puede establecer la videograbación así como las fotografías con respecto a la diligencia y acto de investigación realizados. Ello permite corroborar la dinámica práctica y la imputación firme y directa que ha sostenido la víctima en este estadio procesal y por ende genera convicción hacia con este juzgador. No perdiendo de vista, señor Adolfo, que no fueron tomados en cuenta certificado médico de lesiones, no se aprecian lesiones con respecto a la víctima, no aporta ningún elemento de prueba, el informe pericial en materia de química
únicamente refiere presencia de saliva de indicios, no aporta mayor situación, tampoco es tomado en cuenta, y la entrevista de Cruz Silvestre Contreras Régules, en el cual justifica únicamente la titularidad de dicho bien inmueble y que ello de igual manera no es materia de controversia en el presente asunto, por lo cual tampoco es tomado en consideración. Mas, sin embargo, este juzgador estima que los diversos datos de prueba ya ponderados sí se han estimado idóneos, pertinentes y en conjunto suficientes para en un somero estudio dogmático penal poder justificar una conducta de acción de consumación permanente consistente precisamente en el haber privado de la libertad a una persona con la finalidad de ejecutar el delito de robo. Que de igual manera se advierte un resultado de naturaleza material, ha existido una alteración en el mundo fáctico, lo cual es perceptible por los sentidos. Entre esta conducta humana desplegada y el resultado producido, acontece un nexo de causalidad en el caso que nos ocupa. De igual manera, el sujeto activo y el sujeto pasivo del tipo penal en estudio no requieren de una calidad o cantidad específica para ser justificados. El bien jurídico que se tutela lo es la libertad personal con respecto a la víctima en el presente asunto, la cual en apariencia se ha visto trastocada derivada de la conducta delictiva que en este momento se ve en estudio. El objeto material resultaría ser la corporeidad de este pasivo, toda vez que en apariencia en esta corporeidad se resentiría la conducta delictiva. Se justifica de igual manera el elemento subjetivo específico consistente en tener la finalidad de ejecutar el delito de robo, ello derivado a que de la propia dinámica fáctica que integra el presente asunto se advierte categóricamente que esta privación de la libertad que se surte con respecto a este pasivo fue con la finalidad de desapoderarlo de diversos bienes muebles que se encontraban en su posesión directa e inmediata. De ahí que se advierte, en efecto, que se le fue desapoderado de diversos objetos personales y se realizaron diversas transferencias con respecto a su teléfono celular, justificando en este momento ese elemento subjetivo específico que colige el tipo penal en estudio. Que este juzgador también ve justificada las modificativas agravantes que ha planteado el representante social en su intervención, toda vez que de la propia dinámica fáctica que integra el presente asunto se advierte en principio que el evento se surte con la intervención de más de 2 personas, puesto que la víctima es firme y categórica en señalar que una vez que está en la parte trasera de ese establecimiento comercial, hay 4 personas las que en ese momento intervienen en el evento delictivo que en este momento se investiga. Y que de igual manera este juzgador estima el mismo es surtido con respecto al uso de violencia, esta violencia de naturaleza moral, toda vez que a consideración de este unitario existieron una serie de palabras altisonantes, amenazantes en perjuicio de la víctima, la cual en suma con las diversas personas que superaban en número con respecto al pasivo, fueron suficientes para determinar la voluntad de esta víctima y que se pudiera configurar así el hecho delictuoso que en este momento se investiga. Es al tenor de ello que este juzgador tiene por acreditado en un mínimo grado de razonabilidad la proposición fáctica y jurídica que ha planteado el agente del Ministerio Público. Que de igual manera este juzgador, señor Adolfo, estima existen datos de prueba idóneos, pertinentes y en conjunto suficientes para poder considerar en grado de probabilidad el que usted hubiese podido haber intervenido en la comisión de este hecho delictuoso. Ello a título de una coautoría material, toda vez que ha intervenido en apariencia con diversas personas mediante una distribución funcional de roles y en conjunto han propiciado la conducta nuclear del tipo penal en estudio, que es precisamente el privar de la libertad de una persona con la finalidad de ejecutar el delito de robo. Que de igual manera este juzgador estima esta forma de intervención resultaría ser dolosa por cuanto a su elemento subjetivo genérico, ha tenido conocimiento de los elementos que integran la descripción típica, querido la realización de los mismos, por lo cual su actuar típico resultaría ser antijurídico, puesto que contraviene el ordenamiento jurídico positivo vigente y no se ve amparado bajo de ninguna de las causales permisivas que están contempladas en el Código Penal Federal. Finalmente, en grado de probabilidad, es que este juzgador estima se ve satisfecho el elemento de culpabilidad en el presente asunto, toda vez que en apariencia ha tenido la capacidad de comprender y querer este evento delictivo, plena conciencia de la antijuricidad de su conducta y que le era exigible una conducta ya diversa a la realizada por parte del núcleo social en cuestión, motivos por los cuales este juzgador
estima que sí exista al menos la probabilidad, señor Adolfo, de su intervención en el presente asunto, lo cual únicamente tendrá como consecuencia que continúe en investigación el presente hecho. Finalmente, señor Adolfo, es que este juzgador no pierde de vista la declaración que usted ha tenido a bien rendir ante su servidor, los diversos argumentos que se han planteado por parte de su defensa, así como los medios de prueba que se han desahogado en su favor, de lo cual en este momento me ocuparé al respecto. En principio, señor Adolfo, usted realiza una declaración, fecha 14 de febrero de esta anualidad, en la cual niega categóricamente el evento atribuido, sostiene una dinámica fáctica diversa, que usted se encontraba con su pareja sentimental desde el día 2 de septiembre hasta 4 de septiembre de dicha anualidad, y que de igual manera con respecto a ese vehículo automotor que había realizado una compraventa con motivo del mismo. Al tenor de ello, se pretende justificar esa teoría práctica, en principio con la declaración de la señora. Un segundo. Sí, de la señora Albiset Zavala Baños, quien en efecto en lo sustancial sostiene que guardan una relación sentimental, que en esas fechas estuvieron juntos, que realizan diversas actividades en cuestión, y que es en data 4 de septiembre del año 2023 cuando regresan a sus actividades normales y se separan en ese momento. Ellos lo pretenden justificar objetivamente con respecto a la pericial en materia de criminalística que suscribe José Sotero Vázquez Caicedo, en la cual este elemento de prueba pretende justificar que con motivo de los teléfonos celulares que eran pertenecientes a usted y a la señora Albiset, señor Adolfo, estos teléfonos realizaron una trayectoria diversa a la que la gente del Ministerio Público atribuye en este momento. Mas, sin embargo, esta versión a la óptica de este órgano jurisdiccional no se encuentra debidamente justificada, al menos en este estadio procesal, y para generar el impacto suficiente de poder superar el estándar mínimo que en este momento exige la ley para poder dictar un auto de vinculación a proceso. Esta pericial, que es el punto probatorio que pretende justificar las manifestaciones que tanto usted como la señora Albiset han proferido en esta sede judicial, no ha generado convicción hacia con este órgano jurisdiccional, en principio, toda vez que no se puede justificar, al menos en este estadio procesal, que los teléfonos que fuesen analizados por dicho experto fueran propiedad con respecto a usted o a la señora Albiset. No se justifica objetivamente bajo ningún elemento de prueba esa situación. La aseveración que realiza el señor perito de manifestar que en el contenido de esos teléfonos había fotografías, que diversas cuentas electrónicas, no permiten justificar objetivamente que en efecto esos teléfonos sean pertenecientes a las personas que se pretenden acreditar. Más trascendente que ello, también a la óptica de este juzgador, tampoco se puede justificar con la intervención del señor perito que esos teléfonos celulares hayan estado en la posesión tanto de usted como de la señora Albiset. No se justifica esa situación bajo un elemento de prueba. Fue categórico el señor experto en manifestar que únicamente podía justificar con respecto a su intervención la trayectoria de los equipos celulares, mas sin embargo también hizo patente que no podía justificar objetivamente que ellos estuviesen en posesión directa e inmediata de usted, señor Adolfo, o de la diversa persona que se pretendía justificar. De ahí que ante esos puntos aún de discrepancia es que estos elementos de prueba, que si bien es cierto plantean una situación diversa con respecto a la teoría del caso que ha establecido el agente del Ministerio Público, no permiten aún superar en totalidad el estándar
mínimo que exige la ley en este momento procesal. De ahí que no fueron tomados en consideración, señor Adolfo. Por lo cual se estima que su ateste, así como el de la señora Albicet, no se encuentran justificados, puesto que el elemento de prueba con el que se pretendía hacerlo no fue tomado en consideración por parte de este juzgador por las razones ya expuestas. También existe un punto que a su servidor le ha llamado la atención, señor Adolfo, al tenor de que usted ha manifestado que se realizó el acto jurídico de compraventa con respecto al vehículo automotor en referencia, mas sin embargo esta circunstancia no queda justificada bajo ningún elemento de prueba de carácter objetivo. Finalmente, también fue desahogado la entrevista de Silvia Patricia Báez Durán, en la cual se incorpora un informe de fecha 14 de febrero de esta anualidad. En ella se establece su lugar de empleo, sueldo, actividades e inclusive actividad profesional. Mas, sin embargo, este elemento de prueba de ninguna manera genera convicción hacia con este órgano jurisdiccional, no se relaciona en nada con respecto al evento delictivo que en este momento se ve investigado, pretende justificar únicamente su actividad laboral, señor Adolfo, mas sin embargo ello no guarda relación con motivo del evento delictivo que en este momento se investiga. Nos encontramos frente a un derecho penal de acto, en el cual lo que se investiga y lo que reprocha penalmente la ley es el evento delictivo que ha ocurrido en el mundo fáctico. El hecho, y con mucho respeto a la investidura de esa noble profesión, señor Adolfo, de su calidad de médico, en este momento no guardaría relación con motivo de este evento delictivo que se ve investigado, de ahí que no es tomado en consideración. Aunado a que se establecen los horarios laborales, se establece que no se tiene conocimiento de que en la hora y en la fecha que plantea la agente del Ministerio Público en su contra haya estado laborando en ese momento en dicha empresa en cuestión, por lo cual no fue considerado ese medio de prueba para los efectos pretendidos en este estadio procesal. Finalmente, señor Adolfo, es que su defensa ha tenido a bien realizar una serie de argumentos en el presente asunto, los cuales de manera respetuosa tampoco fueron compartidos hacia con este juzgador, al menos a efecto de generar el impacto suficiente para restar ese mínimo de probabilidad que exige la ley para el dictado de un auto de vinculación a proceso. Establece en lo sustancial la defensa que se debe reclasificar el hecho delictuoso, que no se advierte violencia, que no se amenazó a la víctima, que no se le privó de su libertad, únicamente refiere que le quitaron pertenencias, pero que no se advierte el pasivo, si no hubiese podido haber salido de ese cuarto sin que lo hubiesen regresado, que no se justifica que lo hubiesen privado de su libertad, e inclusive solicitó se reclasificara el evento delictivo que en este momento se ve investigado. Circunstancia que no comparte esta autoridad en cuestión de la propia dinámica fáctica que se advierte con motivo de este asunto. Sí se estima que el mesero en conjunto con diversa persona llevan a este pasivo a la parte trasera de este establecimiento comercial, el cual en principio ya no constituye un lugar público con motivo al mismo, es un lugar que normalmente es de acceso muy restringido con respecto a dichos establecimientos comerciales, y que en ese momento se advierte, le realizan una serie de palabras altisonantes para poderlo desapoderar de sus pertenencias. Este unitario infiere de la propia dinámica fáctica que integra este asunto, que era naturalmente entendible que la víctima no podía disponer en ese momento de su libertad. Si se le estaba exigiendo en esa parte posterior del establecimiento la serie de objetos materiales de su pertenencia, y que se encontraba en presencia de personas que superaban por mucho
esta cantidad con respecto al pasivo, era naturalmente entendible que el mismo no podía disponer en ese momento de su libertad. Tan es así que le realizan diversas palabras altisonantes para poder desapoderarlo de sus pertenencias, y es hasta en tanto no le desapoderan de las mismas y que se realizan las transferencias bancarias que ya le permiten gozar de su libertad. En ese tenor, este juzgador estima que sí se ve justificada esa privación de la libertad que exige el tipo penal de estudio en el caso que nos ocupa, no así como lo hace ver la defensa. No se requiere que se haya amarrado, que se haya constreñido de la movilidad de este pasivo, sino que de la propia dinámica fáctica este juzgador advierte que él mismo no disponía en ese momento de su libertad, señor Adolfo. Sostiene la defensa que el Ministerio Público pudo haber continuado una línea de investigación con respecto al señor Cruz Silvestre, que no solicita datos de cuenta del beneficiario de los depósitos, argumentos que, si bien es cierto, advierte este unitario, ha sido omiso, al menos hasta este momento, el representante social en hacer dichos actos de investigación, tendrá expedita la facultad que se colige con respecto al numeral 21 constitucional para realizarlo, e inclusive se podrá realizar dichos actos de investigación en la etapa de investigación complementaria. Mas, sin embargo, el hecho de que no se haya investigado a diversas personas no guarda relación en este momento con respecto a usted, señor Adolfo. Sostiene la defensa que en el minuto 51 con 45 segundos este juzgador cuestiona la representación social, de dónde salía la línea de investigación del justiciable, derivado a que de la diligencia de cateo se localizó una motocicleta y que tenía placas de circulación, que con respecto a estas placas de circulación hace ver la defensa en segmento anterior que las mismas en el acta circunstanciada de cateo lo fueron las 6232 y que la información la peticionan con una diversa 6232 de 5. Argumento que tampoco es tomado en consideración a la óptica de este órgano jurisdiccional. Ha quedado revelado en el debate correspondiente que, en efecto, de la información que se rinde con respecto al experto en materia de criminalística, como se advierte de las fotografías fijadas en ese lugar y como se advierte de la videograbación de esta ejecución de cateo, se puede colegir la correcta placa con motivo de la investigación que en este momento se ve realizada. De ahí que, si bien es cierto, como lo asevera la defensa y la propia representación social, en el acta circunstanciada únicamente se deviene la placa 6232, esto se advierte es una situación meramente formal, puesto que, como ya se ha anticipado, existe elemento de prueba diverso que permite controvertir esta situación y que permite justificar la correcta nomenclatura con respecto a la placa de dicho automotor. De ahí que ello no genera impacto en este juzgador. Sostiene también la defensa que en el minuto 53:47 se solicitó información del vehículo, que con respecto al mismo responde Ricardo Cabrera Correa, y que estableció que las placas estaban a nombre del imputado, pero que se ha quedado también revelado que en ese informe jamás se pidieron a la persona a nombre de quien estuviesen dichas placas de circulación, y que ello fuese manifestado en efecto en segmento anterior por parte del agente del Ministerio Público. Circunstancia que, si bien es cierto, se advierte una omisión con respecto a la intervención del agente del Ministerio Público, ello tampoco impacta en este estadio procesal. Finalmente, se advierte que lo que se ha requerido a dicha autoridad es la información con respecto a la licencia de conducción, información de la cual se entiende ya se tenía conocimiento con motivo de los actos de investigación que ha desplegado la Policía de Investigación en cuestión. De ahí que sí se advierte una omisión en el actual del representante social, mas sin embargo tampoco ello impacta en este estadio procesal. No pierde de vista este juzgador, señor Adolfo, que el agente del Ministerio Público en audiencia anterior ha establecido que el punto de partida
de la línea de investigación en contra de usted es un informe con respecto a la Secretaría de Finanzas, que de ahí la autoridad investigadora obtiene que esas placas de circulación que se advierte con motivo del vehículo automotor se encontraban a nombre de usted, señor Adolfo, y que si bien también este juzgador de la minuciosa revisión del audio y video de segmento inicial no se advierte el aporte probatorio de dicha informe de la Secretaría de Finanzas, cierto es que aún ante la carencia de ese elemento de prueba, ello no impacta hacia con este juzgador, amén de no poder superar el estándar probatorio mínimo que exige la ley para poder dictar un auto de vinculación a proceso. Toda vez que, en efecto, en este momento y derivado a las omisiones en la actuación del representante social, no se cuenta con el elemento de prueba que permita justificar el origen de esta investigación, mas sin embargo se cuenta aún con la serie de elementos de prueba que puedan justificar su intervención, como lo son los informes de la Policía de Investigación de los cuales se allega su información personal, y de manera categórica, señor Adolfo, esa imputación firme y directa que establece la víctima al momento de realizar la diligencia de reconocimiento de personas. Ese elemento de prueba es el que ha generado especial convicción hacia con este juzgador, puesto que de él mismo deviene ese reconocimiento con respecto a usted, señor Adolfo. Finalmente establece la defensa que del reconocimiento de personas, este se encuentra viciado, en principio porque el representante social invoca el numeral 277 del Código Nacional de Procedimientos Penales, lo cual en efecto evidencia una carente técnica jurídica, mas sin embargo no impacta en el fondo de dicho elemento de prueba. Sigue sosteniendo la defensa que en el minuto 44 con 49 segundos se puso a la vista la igualdad de fotografías con personas de iguales características, que esta diligencia es del 31 de enero del año 2024, por lo cual el nombre de usted, señor Adolfo, obraba desde data 4 de septiembre de esta anualidad. Toda vez que se encontró una tarjeta de circulación a su nombre, existen diversas actuaciones donde se advierte su nombre, señor Adolfo. Circunstancia que tampoco genera impacto hacia con este órgano jurisdiccional. No se advierte de forma objetiva que este pasivo haya sido inducido al momento de realizar la diligencia de reconocimiento por fotografía que ha establecido el agente del Ministerio Público en su intervención. No se justifica objetivamente que el mismo haya tenido acceso a esas fotografías, que haya sido inducido de alguna manera, o que esta diligencia no se haya surtido en términos de lo que prevé el numeral 279 del Código Nacional de Procedimientos Penales, toda vez que a la óptica de este juzgador ello únicamente constituye una aseveración subjetiva por parte de la defensa. Si bien es cierto, naturalmente la víctima, al ser un sujeto procesal, puede tener acceso a los registros de la investigación, cierto es que no se justifica objetivamente que el mismo hubiese sido inducido al momento de la práctica de este acto de investigación. De ahí que al tenor de estas consideraciones, este unitario no ha estimado operantes los argumentos planteados por parte de su defensa. En este momento, el señor Adolfo, su servidor, me he de decantar con la proposición fáctica y jurídica que ha establecido el agente del Ministerio Público. Finalmente, señor Adolfo, he de referir que su servidor no advierte alguna causal de extinción de la pretensión punitiva que hacer valer en su favor o alguna excluyente de responsabilidad penal, por lo cual en este momento he de resolver lo siguiente. Con fundamento en el artículo 19 constitucional, 316, 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, este juzgador dicta auto de vinculación a proceso en contra de usted, señor Adolfo Vidal Baruch, por su probable intervención en el hecho delictuoso de secuestro express con modificativa agravante de haberse cometido por quienes la lleven a cabo, obren en grupo de 2 o más personas y se realice con violencia. Este ilícito previsto y sancionado en los numerales 9, fracción primera, inciso D,
10, fracción primera, incisos B y C, ellos de la Ley General para prevenir y sancionar los delitos en materia de secuestro, reglamentario de la fracción 21ª del artículo 73 constitucional, y en concordancia con los diversos 6, 7, fracción segunda, 8 y 13, fracción tercera, ellos del Código Penal Federal. Esta resolución se ordena ser comunicada a la autoridad penitenciaria y supervisora de medidas cautelares para todos los efectos legales a que haya lugar. Los intervinientes en la presente audiencia quedan notificados del sentido de esta resolución. A partir de este momento comenzará a computarse el término que tienen para impugnar la misma al tenor del recurso de apelación correspondiente. Este auto de vinculación a proceso, señor Adolfo, ha sido resuelto y enterado en esta audiencia pública por su servidor, maestro en Ciencias Penales Alejandro Rosales Díaz, quien es el juez de control integrante de este Distrito Judicial de Lerma en el Estado de México. Señor Adolfo, su servidor ha resuelto su situación jurídica. Le cuestiono, ¿ha comprendido el sentido de esta resolución? Sí, señor. Bien, vamos a continuar la audiencia, fiscal. Gracias, señoría. Con fundamento en el artículo 321 del Código Nacional de Procedimientos Penales, esta representación social solicita un plazo de 3 meses de investigación complementaria. ¿Cuáles son los motivos de esta temporalidad tan extensa? Que la representación social continúa y continuará todavía con actos de investigación, señoría, que requieren ese tiempo para que podamos presentar acusación. ¿Posición la defensa? Su señoría, vamos evidentemente a continuar con actos de investigación también por parte de la defensa. Consideramos 3 meses excesivo. Creo, bueno, no ha dicho la Fiscalía qué datos de prueba va a hacer. Cuestioné y no lo mencioné. No se preocupe, señoría. Los datos de investigación que nosotros vamos a hacer, vamos a buscar testigos presenciales, vamos a tratar de buscar cámaras del C5, tratar de verificar la congruencia de la víctima, y creemos nosotros que con 2 meses sería suficiente, señoría, para poder llevar a cabo esta investigación complementaria, señoría. Señor Adolfo, ¿está de acuerdo con lo que ha manifestado su defensor? ¿Quieren platicarlo? Sí. ¿Quieren platicarlo? Sí, lo platicamos. Receso 5 minutos. Denegación.